Un cambio en la esperanza de vida o un cambio en la mortalidad en los países desarrollados es impensable. Es una cosa de mucho tiempo. La gente no se empieza a morir de pronto en un país rico como España, como Francia, como Estados Unidos, sin una causa muy determinada, sin una epidemia, puesto que nuestros sistemas de salud son muy desarrollados. Sin embargo, esto se ha producido, aunque parezca mentira. Se ha producido en quizás el primer país en desarrollo en España, en el mundo, que es en Estados Unidos. Como veis, la tasa de mortalidad por sobredosis de un fármaco, que no hablamos de una epidemia, de una bacteria, de un virus o de los extraterrestres, sino de un fármaco bien conocido, se ha producido en Estados Unidos de forma alarmante, como están viendo en la gráfica registrada hasta el año 17. Y este incremento se ha seguido en el año 18 y 19 de una forma incluso mayor. Como veis, el problema no ha sido en un año, ha sido en una oleada, digamos, de 15, 20 años, en las cuales diversas causas que se han ido sobreponiendo, como primero fue la prescripción inadecuada de los opioides. Por ejemplo, una práctica en Estados Unidos, pacientes operados de hernia inguinal se van a casa con una prescripción de oxicodona durante 30 días en el domicilio, hernia inguinal, una sobreprescripción por falta de regulación, una segunda oleada que se le une a la llegada de las drogas ilegales, que nosotros sufrimos también en nuestro país con la heroína, y finalmente una tercera ola que ya desbordó, se convirtió ya en un tsunami tan de moda hoy día, la llegada de un fármaco de acción ultra rápida, de una poderosa capacidad adictiva que se puede conseguir por vías legales y por vías ilegales, por Internet. Esto ya disparó enormemente la sobreprescripción, el sobreuso, sobre todo en una sociedad desestructurada como es la sociedad norteamericana. Como veis, cuando una sociedad está buscando la felicidad en un fármaco, puesto que no la puede encontrar en otras actividades más normales con la vida humana, se asocian fármacos que van al sistema nervioso central, opioides y benzodiazepina. La combinación de esta doble drogadicción ha aumentado enormemente las posibilidades de muerte, de caída, de daño grave de las personas. Y aquí están viendo cómo esta asociación ha sido una asociación letal para el pueblo norteamericano. Así que el año pasado, creo, el presidente Trump invocó en el país que estaba en una epidemia. Estados Unidos tiene ahora mismo 2 epidemias gravísimas que están afectando a su salud, que está disminuyendo su esperanza de vida por primera vez, lo cual es algo excepcional en el mundo desarrollado. Es la obesidad y es los opioides. Aunque parezca mentira, esto es así. Y esta epidemia, cuando ha explotado, ha provocado una crisis que, como están viendo reflejado en la prensa, a las grandes empresas que desarrollan los opioides, dependiendo del tipo de opioide que estaban usando y de la clase que estaba afectada, como ven, los blancos, los negros, los hispánicos, todos fueron afectados fundamentalmente por los opioides y la mayoría de ellos por opioides de prescripción. Igualmente, en el modo de utilización, ven que fue una utilización incorrecta en muchos de los casos con respecto a lo que el fármaco decía. Pues bien, este mal uso por parte de la población y de todos los grupos que componen esta sociedad llevó incluso a que esa adicción llegara a grupos de pacientes que era impensable anteriormente, como eran, por ejemplo, las madres, que hacen todo lo posible por cuidar a sus niños. Incluso este grupo de población tan protegido por la salud pública y por la propia persona en sí misma se ha visto afectada de forma creciente en los niños que nacen ya con síndrome de abstinencia. Es decir, sus madres, durante el embarazo, no solo es que no preguntaban si puedo tomar paracetamol o puedo tomar aspirina, es que tomaban opioides de forma sistemática y, en la mayoría de los casos, sin tener un dolor que lo justificara, puesto que, como todos ustedes saben, las personas que quedan embarazadas habitualmente no tienen una edad de su vida en la cual no tienen dolores crónicos de tipo degenerativo o de otro tipo. Así que la cifra
Y los números que están barajando ahora en Estados Unidos son escalofriantes. Como ven, las personas que mueren cada día son de 120 personas diarias que mueren cada día por sobredosis de opioides, con un costo de prescripción de 11,5 millones de dólares. Ven la cantidad de personas que han muerto por año, más de 40.000, millones de personas afectadas, millones de personas que usan heroína, cifras que son realmente terribles y que llevan a un coste final del problema estimado de más de 500 billones de dólares. Eso es más de lo que los Estados Unidos han gastado, por ejemplo, en alguna de sus grandes guerras en los últimos años. En el uso de un grupo de fármacos destinados al dolor. Una situación que yo creo que jamás ningún teórico de la medicina, ningún teórico de la historia de la medicina se pudo plantear que pasara o ha pasado en la historia de la humanidad. En una sociedad capitalista como la que nos vimos, ¿qué ha pasado cuando la burbuja ha estallado? Pues fijaros, las grandes empresas productoras de opioides, como Purdue, la familia Purdue o Teva, han sufrido caídas en sus cotizaciones en este año de valer 6.000 millones a valer 2.000 millones en bolsa, en un año. Purdue se ha declarado en bancarrota. Es una empresa que ha dicho no puedo asumir estas pérdidas. Y el tema ha llegado a tal nivel de la sociedad que Barrio Sésamo ha creado... No sé dónde funciona esto. Ay, perdón. Si quiero que vean el vídeo. No soy capaz de ponerle vídeo. Eso que antes lo pusimos. ¿Lo está intentando poner? No, yo seguro que si viera con las gafas. No, lo habíamos probado y funcionaba. Yo creo que el problema es que no sé a qué botón tengo que darle, que no soy capaz de verlo. Sí, soy capaz de sacar gafas, igual soy capaz de verlo. Teóricamente es este. Si coincide con el puntero láser. Ahora. Bueno, no, ya lo tengo. Barrio Sésamo, que es un programa dedicado para niños, ha creado un nuevo muñeco. Este muñeco es una niña cuya madre es adicta a los opioides. Imaginaros que han tenido la necesidad de que en un programa dedicado para niños un muñeco hable de los problemas que tiene su mamá para cuidarla a ella porque es adicta a los opioides. Y aquí veis el nuevo muñeco que habla y explica cómo su madre no puede atender a la casa, no puede atenderla a ella, no la puede llevar al colegio, porque su mamá es adicta a los opioides. Imaginaros el problema, ¿dónde ha llegado a la sociedad? O sea, no es ya que la gente esté preocupada, los médicos, los políticos, los financieros, las empresas farmacéuticas, es que la sociedad en sí misma, los niños, están viviendo el problema de los opioides en el domicilio. Igualmente no creo que nadie en la sala lleve una ampolla de naloxona, ni siquiera se lo haya planteado llevarla. El equivalente al ministro de Sanidad en Estados Unidos ha pedido a la población que todo el mundo lleve una inyección de naloxona en el bolsillo para cuando vea una sobredosis en la calle, que es donde va la gente, pueda aplicarle la naloxona a una persona que está en el suelo, porque seguramente no se ha caído porque se ha resbalado, sino que se ha caído porque ha tomado una sobredosis de opioide. Y si efectivamente veis, bueno, ha crecido el consumo de naloxona en Estados Unidos, pues
dramáticamente. La gente está comprando la naloxona en la farmacia y la está llevando en el bolsillo y la está utilizando en la calle. De hecho, esta foto, que la tomé en Boston hace unos meses, está en español y en inglés, te dice que si ves a alguien en la calle que se ha caído, lo más seguro es que tenga una sobredosis. Te dice que llame al médico y te dice que la ley te protege si lo haces. O sea que estamos realmente, Estados Unidos y Canadá, como luego veréis la cifra, están realmente ante una situación ciertamente muy, muy preocupante. Porque las soluciones que ellos se están poniendo en marcha son soluciones educativas, soluciones de acudir a los ayuntamientos, a las comunidades, explicar el problema, hacer que las empresas farmacéuticas tengan que formar a los médicos, a los pacientes, a la familia en qué son los opioides, hacer advertencias de seguridad, pedir que los pacientes se protejan a sí mismos, que se empoderen, y empezar con conductas de vigilancia y regulación, que es lo que no han hecho adecuadamente hasta el momento. Es una sociedad muy liberal en este aspecto, en el cual cada médico hace lo que quiere, cada paciente hace lo que quiere, prescribe lo que quiere, cada farmacia da el medicamento que le quiera dar. Están haciendo enormes campañas para prevenir el mal uso de los opioides, primero diciendo hablar sobre este tema, explicarlo, fijar el tema de Barrio Sésamo, a los niños en las escuelas, comentar el tema, intentar buscar la seguridad por encima de otros temas, comprender lo que es el dolor, para evitar el proceso que ahora está pasando en Estados Unidos en este reciente año, que muchos pacientes con dolor de verdad no tienen acceso al opioide, porque el médico está asustado, porque la compañía farmacéutica lo está retirando, conocer lo que es adicción y estar preparado para que los opioides no provoquen sobredosis y provoquen mortalidad. Y decía, este problema es un problema de Estados Unidos de Norteamérica, que es un país súper complejo, contradictorio, con cosas muy buenas y con cosas muy malas. Pero ha producido un contagio en Canadá, es un país un poco más regulado, un poco más europeo, un poco más controlado, con cifras que no están muy alejadas de la realidad norteamericana, estadounidense. Por tanto, ha trascendido la frontera y no ha trascendido la frontera sur de forma de opioides legales, sencillamente porque las autoridades mexicanas prácticamente no contemplan o tienen poco autorizado el uso de opioides en su población, y la población sufre dolor y no hay opioides disponibles, salvo en el mercado ilegal, que ya es un mercado diferente. Así que, en resumen, del estado actual del problema en Estados Unidos, es que el Centro de Control de Enfermedades lo incluye como uno de los problemas principales de salud, y lo veis, ha llegado a la población infantil, ha llevado a la calle, la gente va con naloxona en el bolsillo. Hay una gran incidencia en pacientes que reciben mala prescripción de atención primaria, médicos que ponen carteles en Florida, en muchas unidades de dolor de un solo médico, que son unidades de dolor discutible, en la que ponen carteles, recetamos opioides sin problema, venga usted a nosotros, carteles como cuando ponen el tema de los abogados, y muchos cirujanos que sobreprescribían, quizás por desconocimiento, quizás por lo que fuera, tratamientos absolutamente inadecuados, dolor postoperatorio que se controla en 1 o 2 días, prescripciones de 30 días, que aquí incluso hace unos años a mí se me llegó a plantear protocolos de este tipo por algunas personas y dije, mira, esto es una auténtica locura y disparate sin ningún sentido que aquí no vamos a hacer jamás, ¿no? Un dolor que se controla en 2 días o 3 días, jamás le voy a prescribir un opioide por 30 días ni por una semana. Persiste la prescripción todavía a pesar de esto que estáis viendo, el coste económico es brutal y sigue incrementándose, hay una conexión entre opioide y heroína porque el paciente adicto al cual su médico le restringe el opioide va al mercado negro a buscar heroína y están transfiriendo pacientes de opioides más o menos controlados a la heroína, lo cual todavía es peor. Hay muchos efectos adversos sistémicos por este mal uso y se está reduciendo, con alarma por la Sociedad Norteamericana del Dolor, de la prescripción correcta a los pacientes que lo necesitan. Bien, esta es la situación norteamericana y
como vivimos en un mundo global, lo que pasa en Estados Unidos, da igual que sea en Amazon, que sea en Netflix, nos llega a nosotros. Y nos llega a nosotros como si también en España o en Europa pasara algo parecido. Y entonces, si vemos las cifras de que en España se ha incrementado el uso de opioides, pues podemos alarmarnos, y por eso la pertinencia de que José Luis pusiera esta conferencia, creo, aquí para aclararnos exactamente qué pasa. Efectivamente, los opioides están creciendo en España, están creciendo en Europa, son un fármaco, como ahora veremos, muy interesante. En España, en el 2016 ha habido 36 millones de prescripciones, pero nuestra esperanza de vida, nuestra mortalidad, no ha cambiado en absoluto. Nuestra esperanza de vida sigue creciendo. Somos, me parece que el primer país en las mujeres y el segundo o tercero en hombres, y la proyección es ser el primer país en hombres y mujeres en los próximos 5 años. La proyección esperada, la proyectada, es creciente y sin ningún tipo de problema. Y viendo los pacientes que tenemos y los amigos que tenemos, que cada vez tienen más de 90 o de 100 años en nuestra familia, vemos que se está incrementando de forma que sí que puede ser una epidemia, que cada vez somos más viejos. No que se mueran por alguna otra cosa. Así que la prevalencia del dolor crónico por esta población, como comentaba Ignacio, se está incrementando enormemente. Yo tengo en mi consulta, pues seguramente el 70% de los pacientes tienen más de 80 años. Y vienen y me dicen, doctor Torre, me duele la rodilla y me duele la espalda. Y yo, que me duele la espalda, porque a lo mejor he corrido 10 kilómetros por la mañana, digo, a mí también me duele. Es que tiene 80 años y no quiere que le duele la espalda, y no quiere que le duele la rodilla, y no quiere que le duele el hombro. Y acuden a su tratamiento, y con 80, con 85, para que lo tratemos. Evidentemente vamos a tener que usar más técnicas, más fármacos, porque la población está aumentando en ese momento. Las muertes, como habéis visto, por los distintos fármacos en Estados Unidos están desorbitadas. En Staten Island había un muerto de casi 10 muertos por cada 100.000 habitantes, y esta noticia se recoge en varios medios. Por ejemplo, esta es una foto del Confidencial, en el cual dice: los opioides llegan con fuerzas a España, mi madre también se droga con receta. Habréis visto esos titulares. El fentanilo, el opioide sintético que mata. Los fabricantes fijan España como objetivo comercial para destruirnos. La droga que acabó con Prince y mata cada día a muchos hispanos. Y esta epidemia llega a España. Esto nos dice la prensa, y esto lo vemos en la televisión. A mí me han hecho entrevistas en este entorno, en la prensa escrita, y evidentemente la población se alerta, porque lo lee. Y cuando va y tú le vas a prescribir un opioide porque tiene un dolor que no se puede tratar de otra manera, te dice: doctor, pero esto me va a hacer drogadicto. Algo que nunca había pasado en nuestro país. Y esto, como dice el ínclito presidente Trump, esto es mentira. Si veis, nuestra prescripción de opioides está creciente, fundamentalmente, como decía el doctor Velázquez, en el entorno de 2 analgésicos suaves. Incluso podemos pensar que alguno de estos analgésicos, más que un analgésico, es casi un antidepresivo, como es el tramadol, mientras que los opioides potentes llevan un incremento estable, moderadamente pequeño, razonable, con nuestra población, con la población a la que asistimos. Y se debe fundamentalmente a esto que ustedes ven atrás. Este es mi ordenador de trabajo de la consulta de ayer, en la cual yo iba a prescribir a un paciente un fármaco. Mis prescripciones y las de todos los médicos en Andalucía están absolutamente controladas. De forma digital, no son papelitos que hay que recontar. Yo recibo, como jefe del servicio, cada mes de farmacia, lo que prescribe todos mis médicos, pero no globalmente, todos y cada uno de mis médicos. Por ejemplo, el señor doctor Luis Miguel Torres. Yo sé lo que yo prescribo, con nombre y apellido. Por tanto, nuestro sistema, que será bueno, que será malo, tendrá ventaja, tendrá inconveniente, en el control de la prescripción de fármaco es
inexorable. Nadie puede escapar a este control. Si un médico de mi unidad escapara, como puede pasar y como es posible que pase, a este control, yo lo voy a ver. Y yo voy a ser responsable de que ese médico me tenga que explicar por qué está prescribiendo este medicamento o por qué está prescribiendo estas dosis. Igual que yo, está el servicio de farmacia, está el director médico y así sucesivos escalones hasta llegar a un grado de imposible invisibilidad. Así que aparte de que nuestra sociedad en Andalucía, cuando tenemos un problema, nos vamos a la feria o nos vamos a ver un paso de Semana Santa o buscamos a un amigo y le contamos un rollo, aparte de eso, nuestra sociedad ha previsto mecanismos de control del uso de fármacos potencialmente adictivos, como pueden ser los opioides. Porque los opioides son fármacos esenciales, eso no debemos olvidarlo. Son fármacos que la humanidad ha usado desde siempre, no desde hace un siglo o dos, hablo desde siempre, desde que el hombre vio una amapola de opio y vio que tomándosela se aliviaba su dolor. Son fármacos eficaces en todos los estadios de dolor. Como todo fármaco eficaz requiere un conocimiento y unas precauciones, las cuales nosotros conocemos, pueden provocar problemas, hiperalgesia, adicción, etcétera. Mucha parte de la población lo va a tener que tomar de forma crónica y en España tenemos los sistemas para que esto no se produzca. Porque evidentemente, a nivel farmacológico, la actuación del opioide va en unos núcleos cerebrales muy relacionados con la recompensa, muy relacionados con asociaciones que se aprenden de felicidad o de bienestar. Entonces, si tú estimulas de una manera farmacológica o eléctrica este núcleo central, tú te vas a sentir mejor. Y si no hay un problema de dolor y lo tomas, vas a mejorar algo. Y esta es la fuente de la drogadicción. Con los opioides, con la cocaína, con el deporte, con el tabaco, con el café, con cosas buenas y malas. Va inherente a nuestra estructura fisiológica. Así que estos efectos se acentúan si la actitud o el fármaco actúa muy rápidamente sobre este núcleo, que pasa con algunos opioides como por ejemplo el fentanilo, algo que conocemos perfectamente. Esto conduce a ciertos problemas farmacológicos que hace que se muevan las curvas dosis-respuesta de un lado a otro para producir estados de hiperalgesia o estados de tolerancia, que son efectos farmacológicos de los opioides, que los conocemos y los manejamos adecuadamente. Ha conducido a ciertas creencias erróneas, como que la adicción es igual a la tolerancia, a la dependencia física, que son cosas diferentes, que la adicción es el resultado de una mala decisión individual, esta persona estaba triste, está deprimido y por tanto va a tomar esto porque se va a sentir mejor, que el dolor protege a los pacientes de la adicción, y esto no es cierto, el dolor puede proteger de otras cosas, pero no de que te hagas adicto, de que solo el uso a largo plazo de ciertos opioides produce adicción, todos los opioides son adictivos a largo plazo, dependiendo de la dosis, dependiendo del control, y que solo los pacientes con ciertas características van a ser vulnerables. Y esto no es así. Todos los pacientes pueden ser vulnerables a la adicción por opioides, por benzodiazepina, por otros fármacos y por otras circunstancias. Y que el tratamiento de la adicción solo incluye a agentes que han tomado heroína o que han tomado dosis alta y a través de estructuras encaminadas a los heroinómanos. Y los pacientes adictos a opioides, que puede haber en una cuantía pequeña, no es un heroinómano. En España, su capacidad familiar, social, económica, si tú le induces a que vaya a un centro de rehabilitación para heroinómano, el shock es tan fuerte que el paciente no va. Por tanto, los pequeños casos que pueda haber de desviación tienen que ser controlados y tratados en las unidades de dolor o en los centros de salud, que así lo tenemos. La dependencia física no es igual a la adicción y es una situación predecible y sobre todo prevenible. Nosotros podemos prevenir que el paciente llegue a esa situación como estamos haciendo actualmente. Hay algunas características en lo que sería el mal uso de opioides, un uso con fines no médicos, lo que es el abuso de los opioides, que es el mal uso con consecuencias negativas para la salud, o lo que es la adicción en sí misma, que ya es un uso aberrante. Son, por tanto, estadios diferentes que tenemos que diferenciar para no confundir al paciente y llevarle a situaciones complejas.
Además, hoy ya sabemos que no todos los opioides son iguales. La industria, a la vista de este problema, está intentando buscar opioides con menos capacidad adictiva. Aquí, por ejemplo, hay un estudio en el cual se compara tapentadol con oxicodona, viendo que su capacidad adictiva es menor. Por tanto, se buscan mecanismos de acción que, favoreciendo, manteniendo la actividad analgésica, no conduzcan a la adicción. Se ve claramente que el metaanálisis que, por ejemplo, tapentadol es menos adictivo que la naloxona. Y también sabemos que, dependiendo de las vías de uso, también se puedan provocar diferentes problemas, y por eso también podemos ver que la mayoría de los pacientes en España usan el fármaco exactamente como se le ha prescrito y no de una manera superior. ¿Qué sabemos hoy día y qué tenemos que hacer para empezar a evitar que este problema, que digo que en España no se va a producir, se pudiera producir o pudiera llegar de algún modo? Primero, hoy ya sabemos que debe haber una dosis límite. Una dosis de 100 miligramos de morfina o equivalente debería ser la dosis límite, en la cual ya yo, si la tengo que pasar porque el paciente dice que le sigue doliendo, tengo que consultar con una unidad del dolor, con un médico específico que sepa de qué estamos hablando y controla al paciente. Yo no puedo decir, bueno, 200, 300, 400, póngase 10 parches más. No, tengo que poner un límite. A ser posible, los fármacos deben ser retardados lo menos rápido posible. La asociación con benzodiazepina habéis visto que es peligrosa. Mucho cuidado, pacientes que toman opioide y lexatín o cosas parecidas. El uso prolongado, injustificado, por periodos largos, también puede ser peligroso y hay que prevenirlo y vigilarlo. Y los fármacos de acción de vida muy corta, como los fentanilos, tienen una mayor capacidad de adicción y por eso también tiene que ser muy controlado, muy vigilado, y el paciente advertirle, educarle claramente qué debe esperar al fármaco y cuándo lo puede tomar, para que no sustituya el fármaco de base por un fármaco corto y deje de tomar el tapentadol, la morfina o la oxicodona y diga solo voy a tomar fentanilo, que evidentemente quizá le vaya a ser más eficaz a corto plazo, pero con más problemas a largo plazo. Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes mayores pueden tener más problemas de sobredosis y algunas consecuencias negativas para la salud, como caídas o algunos problemas cognitivos, aunque eso se está estudiando ahora. El grupo del Dr. Volás, que está estudiando el problema cognitivo, y estamos viendo algunas sorpresas. Los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño pueden tener algún peligro de problemas respiratorios. Los pacientes con insuficiencia renal hepática, que los van a metabolizar peor, pueden tener algún ajuste de sobredosis. Los pacientes con depresión, que pueden buscar en él un tratamiento para su depresión y no es un antidepresivo. Los que tienen pacientes que toman marihuana, que toman cocaína, que toman alcohol, ya vienen predispuestos a la adicción. Los pacientes que tienen antecedentes, que lo han sido. Y los niños. Mucho cuidado con el manejo de los niños, mucho cuidado con el manejo de los niños que están tomando marihuana y que hay gente que le dice eso no es muy malo, no está mal. Crea un circuito que puede ser peligroso y puede ser en su futuro tener problemas graves. ¿Qué caminos van a conducir a este problema o pueden conducir a este problema? Primero, que tratemos mal al dolor. Si el paciente no está bien tratado de dolor, con técnicas, con fármacos, va a acudir a algún sitio. Con dolor no se puede vivir. Y mucha gente dice, yo prefiero morirme antes que tener este dolor. Y entonces va a recurrir a lo que sea para conseguir el opioide. Por tanto, lo primero es que el paciente tiene que estar bien controlado de dolor, con una pauta clara, unas citas consecutivas, que el paciente nunca se quede, ¿y ahora a quién voy? Porque va a ir a primaria va a ir a urgencia, de urgencia va a ir al trauma, le toma el doble, porque ¿cómo me lo quito de encima a un paciente que está, ay, me duele de aquí, no me muevo hasta que usted no me ponga algo? Primero, pacientes intensos con dolor grave, como decía Ignacio, tienen que tener la posibilidad de ir a la unidad de dolor. Nosotros no vamos a poder atender a todo el mundo, a 1 millón de pacientes no podemos ver, pero no son 1 millón de pacientes los que tienen dolor grave. Esos son los que tenemos que ver nosotros. Vulnerabilidad, pacientes que hemos visto que puedan ser vulnerables, va a conducir a ese problema. Prescripción a pacientes que están con otros problemas. El tema emocional, por eso decíamos, necesitamos psicólogos, necesitamos fisioterapeutas en nuestras unidades. Y, el inicio recreativo, que eso es inevitable, eso ya escapa al mundo de la medicina, entra en el mundo de la justicia o de la policía. ¿Qué podemos hacer? Por tanto, una
prevención primaria, manejar el dolor adecuadamente. Una prevención secundaria, evitar el uso inadecuado. La prevención primaria es lo que estamos haciendo aquí, explicarlo, hablarlo. Los americanos dicen, hablemos de este problema. A los profesionales, que parece mentira, pero muchas veces hay que hablar. Hay gente profesionales que están interesados solamente en algo muy concreto y el dolor les viene ajeno y por tanto no conocen bien. Vamos a hacerlo a través de la escuela, este tipo de formación, a través del plan. Y a los pacientes. Hay que informar a los pacientes. Todo el tiempo empleado en la consulta en educar al paciente es un tiempo magnífico de tratamiento. Hay que evitar lo que hemos comentado y hay que hacer ajustes de dosis necesarias. La prevención secundaria es el inicio, cuándo tiene que ser, cómo mantenemos, la estrategia de prevención, las advertencias, el acceso a los medicamentos para tratar la adicción, la tecnología, nuevos fármacos, fármacos que no se pueden machacar para que se inicien o para que se inyecten, fármacos que si te lo tomas en dosis más altas te van a provocar efectos secundarios negativos, agonistas, antagonistas, nuevos mecanismos de acción, en fin, distintas. Y luego, por supuesto, pues evidentemente las medidas legales. Tenemos cuestionarios de detección, tenemos registros de prescripción, tenemos de detección de fármacos en orina, si un paciente puede engañarnos, y llegar a acuerdos de médico y paciente al uso adecuado. En España no tenemos una epidemia, sí tenemos una epidemia de dolor, o sí hay muchos pacientes con dolor, y las barreras que pueden provocar que el uso inadecuado de opioide esto lo incremente es el miedo al dolor incontrolado, el estigma de que me voy a hacer adicto si tomo un opioide y la dificultad para monitorizar este uso inadecuado. ¿Qué estamos recomendando? Agentes nuevos, fármacos más seguros, combinaciones, presentaciones que no se puedan romper, combinar sustancias que desencadenan respuesta adversa, desarrollo de profármacos. La industria está trabajando en este camino para mejores fármacos. Evaluación, estrategias, seguimiento, educación, que son las pautas recomendadas. ¿Qué pasa en nuestro país con la encuesta que tenemos sobre adicción del Ministerio? Aquí ven las informaciones de comunicaciones de seguridad en una presentación que me ha pasado el doctor Velázquez. Ven que son pocas comunicaciones y veis que comunicaciones de opioides hay solo 4. El problema está en el cannabis, el problema está en la cocaína, el problema está en las anfetaminas. Veis que la mortalidad en estos países se refiere a drogas ilegales, no a opioides. Esta es nuestra encuesta, esta es nuestra realidad. Por tanto, la prevalencia es la que tiene que ser. En España es más baja que en otros países europeos y nuestro problema no son los opioides, son la heroína y sobre todo la cocaína y empieza a ser la marihuana. En una encuesta que hicimos sobre el uso de opioides, ven que nuestras unidades los usamos en el 100%, que usamos opioides de acción rápida, la mayoría, que se usa sobre todo en dolor de espalda, que es nuestra epidemia, se usan en tratamientos de larga duración, en las unidades de dolor, que se ha detectado uso inadecuado por parte de pacientes, se detecta rápidamente y por tanto se pone la medida en marcha de control, que el porcentaje que pacientes que han detectado un uso inadecuado de opioide es menor del 2%, o sea, son pocos y los detectamos y tenemos las herramientas y los instrumentos para corregirlo. Que la prevalencia en cuanto a hombres y mujeres pues está más o menos repartida, a pesar de que hay un poquito más de mujeres, porque acuden un poquito más de mujeres a la unidad de dolor, como hayamos visto. El rango son más bien pacientes jóvenes. El tipo de paciente a la adicción es un paciente con antecedentes, joven, con problemas psiquiátricos, con problemas depresivos. Características que detectamos en la primera consulta que el paciente viene a hacernos. Los de liberación rápida pues provocan más adicción y conductas aberrantes las hemos detectado todo el mundo. Por tanto, no se escapa a nuestro control. Así que, ¿qué nos llevamos de esta charla que pretendo que haya sido ilustrativa? Primero, el consumo de opioides en uno de los países de la Unión Europea ha aumentado considerablemente, aunque la situación no es la misma que en Estados Unidos y Canadá. Este aumento
el número de opioides recetados no está necesariamente asociado con el abuso, sino con el aumento de la prevalencia de dolor. El uso médico de opioides recetados en enfermedades crónicas, oncológicas o en pacientes ancianos explica este aumento. El fentanilo y la heroína ilícita, no los opioides, son la principal causa de los problemas. Debe controlarse el uso de opioides a largo plazo. Hay una baja prevalencia de adicción en España. Hay un amplio uso de todo tipo de opioides y de fentanilo cuando hace falta. Los fármacos rápidos son los que provocan más adicción. El tapentadol parece ser un fármaco y algunas otras combinaciones que tienen menos problemas de adicción. Estos tres chicos han descubierto en el año 17 que al parecer se puede deslindar la acción analgésica de la acción adictiva. Si esto fuera así, en las publicaciones que han hecho, y llega a comercializarse, cual ya veremos, podremos decir que esta disyuntiva entre bondad y maldad de los opioides puede desaparecer y todo lo que consigamos de ello sean los efectos positivos en el control del dolor tan necesario en los pacientes con dolor intenso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, caballero.